Bien, seguimos con el curso de Tarot, mis amores, sobre profesiones y oficios. En este caso estamos con el arcano número 6, con el arcano de El enamorado. Bien, ¿a qué se dedica este enamorado? Ahí cuando aparece en el tarot, ¿a qué se dedica este enamorado? Este enamorado es bastante versátil, bastante versátil. Recuerden que el regente astrológico de la carta es Géminis, pero tienen que mirar también la vibración del número de la carta por numerología. Y esta es la carta 6 de los arcanos mayores. La energía del 6 es como muy venusina también, muy conectada tiene como esta energía venusina de lo bonito, del arte, de lo amoroso, en combinación con este Géminis. Por eso digo, un Géminis combinado con la energía del número 6 hablando de numerología. Entonces, ¿a qué se puede dedicar este enamorado? Muy versátil. Puede tener dos trabajos también, ¿eh? Puede tener dos trabajos o puede tener, por eso se puede dedicar a dos cosas muy distintas, que esto también es lo que te da el principio de dualidad que trae Géminis. Entonces puede ser alguien que tenga dos trabajos o que se dedique a dos cosas muy distintas, o sea, que se esté dedicando a cosas como muy diferentes. Bien, muy versátil. Entonces, no sé, a este enamorado lo podés encontrando ahí como director de una galería de arte, ahí haciendo resonancia con la energía del arcano 6. Puede dedicarse al mundo del espectáculo, puede dedicarse al mundo del espectáculo, combina toda esta cosa que trae la energía del arcano 6 con ese Géminis, mundo del espectáculo. Puede ser periodista, puede ser periodista, puede ser escritor, puede ser locutor, puede hacer podcast, pero también Géminis, el regente de Géminis es Mercurio. Mercurio, recuerden que es el regente de la carta del mago, también nos lleva a que este enamorado se puede dedicar al comercio, se puede dedicar a comerciar, a ser un vendedor, también a ser un relacionista público. ¿Por qué? Porque tiene ahí también no solo el poder de su mente, sino el don de la palabra. Entonces nos puede estar hablando de un relacionista público, nos puede estar hablando también como profesión de un transportista, de alguien ahí que se dedique a llevar y traer, no sé, mercadería, un transportista. También la energía del 6 nos lleva, decía, esta energía venusina, ahí de la docencia, de la docencia. Bien, también un conferencista, también puede dedicarse a dar conferencias. ¿Por qué? Porque Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis ahí tiene este talento para la comunicación y para hablar. Bien, esto sería dentro de alguna de las profesiones. Por eso digo, lo que tiene la carta del enamorado es que es sumamente versátil. Puede ir desde el comercio, las ventas, pintarte el telón con estrellitas, pero como tiene esta energía 6, todo tiene que estar bonito, todo tiene que estar ahí bonito. Me llega esto del mundo del espectáculo. A mí también me vibra esto del mundo del espectáculo. Eh, todo tiene que ser bello, ahí. Tiene como esta combinación de la energía. O también, por eso te decía, puede dedicarse a la docencia o quizás tener dos trabajos o quizás dedicarse a ser viajante de comercio, transportista que lleva y trae mercadería. Es muy, muy versátil la carta del enamorado, pero siempre dentro de esto, ¿no? De la comunicación y de todo lo que esté bonito que trae este arcano número 6. Así que bueno, sí, el arcano 6 tiene como esta cosa muy parecida a la de la emperatriz, ¿no? Del bienestar, de que todo esté bello, esta cosa de la docencia, de cuidar del otro. Así que bueno, esta es la carta del enamorado. Bien, vamos con el arcano número 7, que es la carta del carro.
Bien, la carta del carro, ¿a qué se dedica la carta del carro? La carta del carro nos habla de militares de alto mando, o cualquier actividad de mando, cualquier actividad de mando. Es de tipo militar, o sea, la actividad de mando es de tipo militar. A pesar de que el regente de la carta es el número 7, perdón, el regente de la carta es el signo de cáncer. Este carro viene desde un lugar de estos grandes conquistadores, de estos grandes expansionistas a lo largo de la historia, que dejaban su hogar atrás, para salir a descubrir el mundo, dejaban atrás su hogar eh, para salir a descubrir el mundo. Lo cual, acá esta energía de cáncer está como contenida, esta energía de cáncer se deja atrás para salir a la expansión, salir al mundo. Por eso digo, es como la energía de estos grandes conquistadores como Alejandro Magno, como Napoleón, que salían a la conquista del mundo con ideas expansionistas y dejaban atrás su hogar, Por eso digo, lo cual esta energía de cáncer en esta carta queda como contenida, como tapada, como esta persona sí tiene hogar, esta persona sí tiene corazón, pero lo deja atrás para hacer otra cosa, para hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que tiene que hacer? Salir a la conquista del mundo, salir a la conquista del mundo. Y acá viene esta energía de número 7, o sea, la carta 7 nos habla de una persona que es muy espiritual, pero por otro lado es bastante solitario y también nos habla, ese número 7 también tiene como esta cosa de investigador, de estar como investigando lo que está más allá, conecta más con el número 7, la energía del carro, de la carta 7. Bien, también nos puede estar hablando de deportistas de alta competición. Es como, eh, a ver, ¿a qué se dedica? Se dedica, no sé, en este momento me viene a la mente Elon Musk, que está pensando en expandirse a través del universo para sentar bases o colonias en otros planetas. Como esta energía, ¿no? De expansión, de ir más allá, de adentrarse en caminos desconocidas, en rutas desconocidas. Esta es la energía del carro, ahí, del que se expande y que sale a la conquista del mundo, el que se expande y sale a la conquista del universo. También lo hace desde un lugar de alta competencia, de alta competitividad, o sea, que sale a expandirse, pero también que está dispuesto a la alta competición, a la alta competición. Entonces, a lo que se dedique esta persona va a ser de alta competición, o sea, no cualquiera hace este trabajo, no cualquiera se anima a hacer este trabajo. Quizás sea alguien, no sé, tenés que mirar las cartas que rodean a esta carta del carro en la tirada, pero quizás te está marcando alguien que se dedica al comercio y quizás se esté expandiendo en nuevos mercados de comercio. También puede ser esto. ¿Por qué? Porque se está expandiendo a nuevos territorios, pero también desde un lugar de alta competitividad, de alta competición, entrando en territorios extranjeros, entrando en lugares que no les son propios. Por eso nos marca que deja su hogar atrás, que deja su hogar atrás. Y también tiene que ver con todo esto de lo militar, o sea, porque esta carta siempre se le interpretó como este Alejandro Magno, como este Ciro el Grande, como este Napoleón, ahí que salían a la expansión, a la conquista del mundo. Bien, toda esta energía la tenemos que traer al siglo XXI. Esto, ¿no? De expandirse quizás a través de los mercados, de buscar nuevos territorios,
estar dispuesta a la alta competición, y a la expansión, por eso me llevaba a la mente Elon Musk yendo, investigando ahí, expandiéndose fuera del planeta Tierra, pero también desde un lugar de competitividad. Bien, esta es la carta del carro, mis amores, esta es la carta del carro. Eh, no es cualquier persona, o sea, es alguien que tiene un alto mando dentro de lo que hace. Es alguien que tiene un alto mando dentro de lo que hace, a lo que se dedique. Bien, mis amores, vamos con la carta de la justicia. Bien, carta de la justicia, la carta de la justicia, profesiones y oficios, ¿a qué se dedica cuando sale la carta de la justicia? ¿A qué se dedica? Quizás lo primero que te venga a la mente es alguien que va a ser juzgado, o a un juicio. Bien, estás en lo correcto. La carta de la justicia como profesión o oficio nos pueden estar hablando de posiciones de poder, no solamente de todo lo vinculado a la justicia, sino que puede ser un poderoso empresario, un poderoso banquero. Son posiciones de poder porque es la energía que nos está marcando el arcano 8. El arcano 8 nos marca posiciones de poder. El número 8 en numerología nos marca posiciones de poder. Más allá de toda la cuestión legislativa, puede ser un poderoso empresario, un poderoso banquero, son posiciones de poder. Bien, saliendo de esta energía del número 8 de los arcanos, ¿de qué me está hablando la carta de la justicia? Bien, ¿de qué trabaja? Me puede estar hablando de un juez, me puede estar hablando de un fiscal, me puede estar hablando de abogados, de un bufet de abogados, me puede estar hablando de gente que trabaja como auxiliar de la justicia. Entonces me vas a decir, bueno, ¿qué son auxiliares de la justicia? Por ejemplo, la gente que se dedica a hacer remates públicos son auxiliares de la justicia, tienen que trabajar bajo leyes y reglamentos y normativas legales. Por ejemplo, me venía esto de los rematadores, eh, bien, ahora se me fue el nombre, pero es los que hacen remates, son auxiliares de la justicia. La policía son auxiliares de la justicia. Los trabajadores sociales, aquellos que se dedican a trabajar con familias vulnerables, ahí esa asistencia que se da a nivel legal, son auxiliares de la justicia, son auxiliares de la justicia. Entonces, es toda persona que trabaje y que esté ligada a leyes, normativas y reglamentos. O sea, como te decía recién, un trabajador social que trabaja con familias vulnerables desde una cuestión de legalidad, de leyes. O me puede estar hablando, no sé, de un ingeniero en seguridad industrial, que tiene que trabajar según las leyes establecidas. Entonces, es toda profesión que tenga una vinculación con las leyes, toda profesión que tenga vinculación con las leyes, donde las leyes deban ser aplicadas. Y también la Carta de la Justicia nos puede estar hablando de los legisladores, de aquellos, o sea, de estos políticos que son elegidos para hacer las leyes, o sea, bien, esta gente política que se elige, que va a elecciones y que cuando llega a legislador, por eso digo, puede ser senador, puede ser diputado, hay que trabajan en las cámaras, y que trabajan en hacer las leyes, lo cual la Carta de la Justicia también me puede estar hablando de legisladores, me puede estar hablando de legisladores. Bien, mis amores, esta es la Carta de la Justicia. Ahora vamos con la carta del ermitaño. Vamos a ver a qué se dedica el ermitaño. Ok,
La carta del ermitaño, ¿a qué se dedica el ermitaño? Carta 9, la regencia en numerología es el número 9, que nos marca ahí el cierre de ciclos. El cierre de ciclos ahí de evolución como ser individual, en el camino de evolución del alma, ahí cerrando el ciclo de aprendizaje como ser individual. Ok, también el regente es Virgo, y en este sentido el número 9 y Virgo como comparten la energía, es como que la cosa ahí fluye, la cosa virginiana con esto, con este número 9 respecto a las profesiones. Y también desde cómo fue creado el tarot, ¿no? De qué era lo que representaba este ermitaño. Este ermitaño, cuando se creó el tarot, que se creó en la Edad Media, representaba a los monjes de la Edad Media. Y los monjes no solamente eran sacerdotes, los monjes no solamente se dedicaban a orar, los monjes eran médicos, fueron los primeros médicos antes de que fuera una profesión en sí misma, antes de la creación de las primeras universidades. Los que se dedicaban a la medicina eran los monjes, perdón. O sea, los médicos eran monjes, pero también estudiaban otras cosas, estudiaban filosofía, estudiaban teología, estudiaban textos antiguos, hacían traducciones, en esa época, en Edad Media, fueron las primeras traducciones de todos los textos de la antigua Grecia, entonces también se dedicaban a traducir de lenguas, no sé, antiguas, no sé, del griego al latín, del romano al latín. Bien, entonces, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Bien, puede ser perfectamente un monje y también puede ser un médico, en esta época, un médico de hospital, pero también me puede estar hablando de alguien que le interese en la filosofía o alguien que esté estudiando filosofía o que esté estudiando teología. Hay todo este tipo de ciencias o alguien, no sé, que esté estudiando lenguas muertas, por decirte algo. ¿Por qué? Porque era lo que hacía este monje. Y hacía la traducción, por eso digo del griego al latín, del romano al latín, bueno, no sé, otro tipo de, no sé, del sánscrito al latín. Quizás sea un lingüista, quizás sea un traductor, alguien que estudie lenguas muertas. Eh, También me puede estar hablando de un coach, de un entrenador, de alguien que como parte de la sanación esté haciendo de coach, ayudando a otros a profundizar ahí en lo que tiene que sanar para lograr cerrar especialmente un ciclo, una etapa en su vida. El número 9 nos marca de cierres de ciclo, entonces es esta gente que se prepara para ayudar a otros para que puedan cerrar etapas en la vida o que puedan cerrar ciclos. Sí, es el virginiano, es el número 9, es llegar al fondo de la historia para poder cerrar un ciclo. También me puede estar hablando de un profesor de yoga, de un profesor de meditación, también como forma de la medicina, o también alguien que se dedique a la investigación, ahí, a que se dedique a la investigación profunda, justamente, no sé, para cerrar un ciclo, que se dedique a la investigación profunda, no sé, para cerrar un caso. Yo a veces la carta la suelo interpretar como los peritos judiciales, o los peritos policiales, que investigan, que van al fondo para poder cerrar los casos. Es el investigador que va hasta el fondo para poder cerrar las cosas. Por eso también no lo escribí acá, pero también puede ser un perito, alguien que es experto en alguna materia y que investiga, la investigación es a fondo, para poder cerrar algo. Por eso digo, quizás para poder darle un cierre a un proceso judicial, quizás investigar a fondo para cerrar, no sé, un caso criminal. Es esto, es la investigación, el perito.
Entonces, ¿qué hace el ermitaño? En realidad, o sea, la energía no nos lleva hacia un único lugar. Es cómo se origina la carta, cómo fue creada la carta. Fue creada en la Edad Media, representaba a los monjes. Y los monjes de la Edad Media eran tanto monjes como médicos, como filósofos. Hoy día son tres profesiones distintas. Entonces me puede estar hablando de un médico de hospital, como me puede estar hablando de un monje, o como me puede estar hablando de alguien que es un filósofo que estudió filosofía, o quizás me puede estar hablando de alguien que está abocado a la enseñanza. Quizás sea alguien que se dedicó a una ciencia en específico y que ahora se dedique a guiar a otros en eso que sabe, porque también es enseña lo que aprendió por sus propias experiencias de vida. Entonces, quizás sea un experto en alguna materia, sea experto en algún tipo de materia y se dedique a enseñar esto. Y se dedique a enseñar esto. Hay como un maestro espiritual. Se dedique también a la enseñanza. Así que bueno, es una carta sencilla por un lado, porque por eso digo la energía de Virgo y ese número 9 del arcano nos acompaña en cuanto a la energía, pero a su vez cuando fue creada la carta nos estaba dando mucha información, porque una sola persona es como tenía como múltiples profesiones dentro de uno solo. O sea, el ser monje, filósofo y médico era una sola cosa en ese momento. Así que bueno, mis bellos y bellas del canal, espero que esta carta haya quedado clara y no los haya confundido. Bien, mis amores, es alguien que tiene mucho conocimiento sobre su materia, sobre lo que está estudiando. Eh, por eso decía, quizás se dedique a guiar a otros, quizás se dedique a la enseñanza, quizás haga de coach para otros, pero cuando llega al punto de la enseñanza es porque ya es un experto en su materia, ya es un experto en su materia. Y también nos puede estar hablando de un guía espiritual, de un líder espiritual, pero desde este lugar de maestría, de este lugar de enseñanza, de guiar a otros a que encuentren su propio camino. Me llega así la información. Bien, profesor de yoga, también profesor de meditación. Bien, les mando un fuertísimo abrazo de luz. Espero que esto les sirva. Fuerte abrazo de luz y nos vemos en los próximos videos el domingo que viene, que van a ser los arcanos mayores, desde la rueda de la fortuna, arcano número 10, a la carta del mundo, arcano número 21, también con profesiones y oficios. Más luz, más bendiciones, nos vemos en el próximo video.